quedó bien alto. Éxodo 16. Entonces, Éxodo 17 nos quedamos. Creo que vamos a casillas. No, sí está. Vamos a comenzar Éxodo 17, ¿no? Éxodo 17. La Iglesia Católica, ¿no? Pero no es que hablan así bajito. Entonces, abran sus Biblias en Éxodo 17, ¿no? Ajá. Éxodo 17 y aquí es el agua sobre la roca. Vamos a ver básicamente en este capítulo el agua sobre la roca. En Éxodo 16 vimos que Dios les había mandado maná, ¿no? Y el pueblo había tercado en contra de Dios. Y otra vez el pueblo se va a poner rudo, ¿sí? Va a tercar en contra de Dios. Y el agua sobre la roca básicamente va a apuntar a Cristo, ¿no? Eso es lo que apunta. Pero vemos que también va a haber una guerra con Amalek en este mismo capítulo. Y la guerra contra Amalek representa también la carne, ¿no? Siempre con el creyente va a haber una guerra entre la carne y el espíritu. Entonces, la Biblia en Gálatas capítulo 5, verso 16 al 17, nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne, que son contra el espíritu, ¿no? Entonces, siempre va a haber una guerra. Entonces, tú vas a ver aquí a Amalek también agarrando al pueblo de Israel por la retaguardia, y Amalek representa básicamente la carne, ¿no? Entonces, vamos a leer del verso 1 al 4 de Éxodo 17 y vamos a orar antes. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas el que hable, Señor, a través del hombre, Señor. Que no sea el hombre, Señor, que hable, que no haya palabra de hombre, Señor, sino que tú, mi Dios, hables, Señor, a través del hombre, y que también esta palabra que se dé, Señor, caiga en tierra firme, Señor, porque todo, Señor, es para honrarte, para glorificarte, Señor. Nada nos pertenece, Señor, porque todo es tuyo, Señor, que tú seas con cada alma que está aquí, Señor, que tú toques su corazón, Señor. Si hay dudas, si hay luchas, Señor, que tú los consueles, Señor. También, Señor, que tú nos exhortes, Señor, a través de la palabra, Señor. Enséñanos, redargúyenos, instrúyenos, Señor, y sé tú mi Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. Entonces vamos a leer del verso 1 al 4, básicamente, y vamos a ver cómo aquí ellos piden agua sobre la roca, ¿no? Vamos a ver. Entonces, fíjate, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto del Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo viviese. Acuérdate que ellos están en el desierto, están saliendo de Egipto y ahora están en el desierto. Estaban pasando Oreb, fueron primero al monte de Oreb y ahora están en el desierto, ¿sí? Y fíjate, dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Ahora el pueblo, fíjate, en el capítulo anterior habían comido del maná, el pan del cielo, el pan que había descendido del cielo. Ahora el pueblo está sediento, ¿sí? El pueblo está sediento y el pueblo está altercando en contra de Dios. Y eso a veces, fíjate, que es lo que nos pasa a nosotros. ¿Por qué? Porque a veces altercamos en contra de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 11, verso 20, dice que, bueno, no en Romanos 11, 20, dice, en una parte en la Biblia, no recuerdo la cita, dice que ¿quién es el barro para que alterque contra quien lo formó? Me parece que es Jeremías el que dice. A veces altercamos por las situaciones que vivimos. Aquí sin duda el pueblo de Israel está sediento, tiene sed. Y a veces nosotros como creyentes también pasamos situaciones difíciles en nuestra vida. Pero ellos iban a recibir la bebida espiritual que era Cristo. Nosotros también hemos recibido esa bebida espiritual, la cual es Cristo. Cuando tú vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, vamos primero a 1 Corintios, me voy a adelantar un poco. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Ve a 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Fíjate, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando Moisés le va a pegar a esa peña de Oreb,
Oreb, que está ahí, cuando Moisés le pega esa peña de Oreb, esa agua que está saliendo es Cristo, va a representar a Cristo. Nosotros también ya hemos sido salvos por Cristo, por pura gracia. Entonces, cuando tú ves que de repente tú estás como creyente y estás viviendo situaciones difíciles y estamos de repente quejándonos y somos parecidos a Israel y de repente nos quejamos de la situación que vivimos, pero sabemos que Dios tiene el control. Aquí Dios sin duda le iba a dar a Israel el agua espiritual y el agua espiritual representaba a Cristo. Y nosotros hemos sido salvos a través de la sangre, ¿no? Y hemos sido salvados y redimidos a través de Cristo. Entonces, fíjate, en Números, en el libro de Números, que significa también en el desierto, ves al pueblo quejándose, recordando el pasado, y lo ves también en Éxodo capítulo 16. Y a veces nosotros también recordamos el pasado. Y de repente Dios ya nos ha sacado, ¿no? del pecado, nos ha sacado de nuestra vana manera de vivir. ¿Y qué decimos? A veces hay un poco en nuestro corazón de Egipto. Entonces, Números significa el desierto, ¿no? Y tú ves así, el pan que descendió del cielo, el maná, y ellos lo estaban recordando, y recordaban Egipto, recordaban los baldes, las cazuelas, los porros. Y en nuestro corazón a veces hay eso, a veces recordamos nuestro pasado. Y recordamos que nos iba mejor en tiempos pasados. La Biblia te dice, ¿no? La Biblia te dice que no recuerdes el pasado. Y no es de sabios decir que el pasado es mejor que el presente, dice en Eclesiastés. Entonces, como creyente, tú estás viviendo una vida nueva. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya todo es nuevo en Cristo. Dios, Él te ha salvado. O sea, a lo mejor tú estás y de repente estás en una lucha. Ahorita lo vamos a ver con Amalek, que estamos luchando con la carne, porque la carne nunca va a dejar al Espíritu. Y tú quieres crecer en el Espíritu, quieres seguir a Jesús, quieres obedecer a Jesús, pero la carne siempre se va a oponer. Y esto es lo mismo. De repente el pueblo ya está siendo alimentado, va a ir a la tierra prometida, Dios le va a dar la bendición al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel se está quejando de la situación que ellos están viviendo. Y a veces nosotros estamos aquí en la tierra y estamos viviendo una situación difícil, unas pruebas, unas luchas, y de repente estamos viviendo la disciplina de Dios a veces también. ¿Y qué decimos? Empezamos a altercar con Dios y decimos: Señor, ¿por qué me pasan tantas cosas? Y de repente hay cosas que no están en tus manos, ¿no? Y de repente te pasa. ¿Y qué empiezas a decir? Empiezas a quejarte de la situación que vives. Y esa es la naturaleza del hombre. No es que realmente quisiéramos, todos somos así. Si me preguntas, ¿tú eres quejumbroso? Al 100%. Soy quejumbroso, me quejo a veces de las situaciones, me quejo de lo que vivo, de lo que paso. Pero eso no debería de ser el carácter del creyente. El carácter del creyente, ¿cómo debería decir? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17 te dice: dad gracias en todo, porque esto es la voluntad del Señor. Y cuando tú estás viviendo una situación difícil, ¿no? Porque de repente estamos viviendo una prueba o una lucha y estamos en la prueba, pues sí nos quejamos. Y a veces sí le decimos a Dios: ¿por qué estoy pasando esta prueba? ¿Por qué estoy pasando esta lucha? Porque cuando tú estás en la prueba, como estaban ellos en el desierto, estaban siendo probados con el corazón para ver si estaban en los estatutos y en los mandamientos de Dios. ¿Qué están haciendo? Están altercando contra Dios. Y así nos vemos nosotros. De repente estamos en la prueba y no nos están saliendo las cosas como nosotros queremos, porque a veces es como nosotros queremos. ¿Y qué empezamos a decir? Señor, tú me has dejado, tú me has desamparado. Pero no, el Señor siempre está ahí, al lado tuyo. Él siempre está con su gracia. Él es esa roca que está fluyendo agua. La Biblia dice en Juan capítulo 4 que había una mujer, la mujer samaritana, se me viene a la mente. Y cuando la mujer samaritana estaba en el pozo de Jacob y Jesucristo la ve, el mismo que es la roca, el agua, y cuando la ve Jesucristo le dice: mujer, llama a tu marido. Y ella dice: no es mi marido. Sí, porque 5 has tenido y el que está dentro no es tu marido. ¿Y qué le dice? Eres un profeta. Y cuando le dice eres un profeta, no, tenía a Cristo al lado. Y le dijo: dame de beber. Y Jesucristo la confronta y le dijo: ustedes no saben lo que adoran. Porque ella era samaritana y los samaritanos tenían mezcolanza con los asirios.
Entonces Samaria era la capital de Israel y tenían esa mezcolanza con los asirios. Estaban con sus orígenes paganos. Y cuando Jesucristo le dijo que quien te da de beber, que soy yo, de él correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que pasa con el creyente. Cuando nuestra confianza está puesta totalmente en Jesucristo, y cuando nuestra confianza, aunque veamos la situación muy difícil, y yo no voy a salir de esta situación porque es muy difícil, de esta prueba, de esta lucha, pero mi corazón en donde tiene que estar, en Cristo. Y a veces te vas a quejar, porque sí nos vamos a quejar, ¿no? Ve al Job, ¿no? O sea, tú ves al Job y ves la historia de Job, y de repente ves todo lo que le pasa a Job, ¿no? Que pierde todo. Un hombre íntegro, un varón perfecto. Creo que nadie de los que estamos aquí llegamos a la estatura de Job. Nadie. Y ves a Job, todo lo que le pasa, sus calamidades, pierde hijos, pierde familias, pierde todo, los bienes. Y al final queda como, con un tiesto rascándose. ¿Y qué decía Job? Se quejaba de la situación que vivía, porque sí se quejaba. Y empezaba a renegar de la situación. Y todos, de repente tú ves, y vemos Israel aquí en este pasaje, y vemos Israel altercando en contra de Dios. Y es naturaleza humana. Pero ahí está Cristo, que es la roca, y está fluyendo el agua. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando ya estás en el problema y cuando ya no puedes salir de ese problema, ¿a dónde acudes? A Cristo. ¿A dónde vamos? A Cristo. Cuando yo ya estoy así, ya no puedo salir del problema como hombre, y yo ya me está costando mucho trabajo, y estoy diciendo ya, no puedo más con esto. ¿Qué te dice la Biblia? La Biblia hay pasajes que te dicen como Juan 16:33. En el mundo tendrás aflicción. O como Mateo 11:28. Te dice, vengan a mí todos los que están cargados, cansados y afligidos, porque yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil. La queja, este altercado, es en contra de Dios. Cuando nos quejamos y no agradecemos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, toda queja es en contra de Dios. Todo altercado es en contra de Dios. Debemos de aceptar siempre la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor siempre es agradable. Fíjate, entonces, ves al pueblo de Israel quejándose, recordando el pasado, ¿no? Descendió pan del cielo, Jesús descendió del cielo, Juan 6, y el maná, y ellos igual recordando Egipto, en el Éxodo capítulo 16, estoy remontando, y me da curiosidad saber que Dios llamó a Egipto caña cascada, porque Dios llama a Egipto caña cascada. ¿Cuándo lo llama? En Segunda de Reyes capítulo 18 con Ezequías. Tú ves ahí al rey Ezequías, cuando tú lees Segunda de Reyes capítulo 18, y tú ves que el pueblo de Judá está siendo invadido por los asirios. Y tú ves a Ezequías, un hombre de fe que había hecho buenas cosas para Dios, había hecho lo bueno delante de Dios, y ahora ves a Ezequías confiando en Egipto. ¿Y qué dijo Dios? Es la caña cascada. ¿Y qué es la caña cascada? Es un palo donde tú vas a apoyar y te va a quebrar la mano y se te va a traspasar. Y eso es la caña cascada. Pero tú también ves en Isaías 42:3, vamos a Isaías 42:3, y fíjate qué paralelo hay entre esto. Isaías 42:3, ve, fíjate, Isaías 42 verso 3. Y ahora ¿qué dice? Desde el capítulo 42, el verso 1 te dice que es el siervo de Jehová. ¿Y a quién va a representar? A Jesús. Y el verso 3 te dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea, porque en medio de la verdad traerá su justicia. ¿Y cuál es la caña cascada que no quiebra? Si nosotros confiamos en Egipto, si nosotros confiamos en lo que estamos viendo, o como el mundo, ¿no? O sea, el mundo en qué confía, en el recurso. El mundo en qué confía, en su intelecto. El mundo en qué confía, en sus capacidades. Pero nuestra confianza en dónde debe de estar puesta del creyente. ¿Quién es la caña cascada? ¿Quién es el pábilo que humea? ¿Quién nunca se va a apagar? ¿Quién siempre va a perdurar? Pero el mundo, ¿qué te empieza a decir? Sigue tu corazón, sigue tus anhelos, tus deseos. Pero Jesús no te dice eso. Jesús dice, crucifica tus anhelos y tus deseos y entrégamelo y confía en mí. Y Él representa eso. O sea, tú lo ves en el paralelo. Ellos decían, vamos, de regreso a Egipto. Y a veces así es el creyente, ¿no? De repente dices, vamos, de regreso, vamos a confiar en el recurso.
vamos a confiar en las capacidades, siempre lo he hecho así. De esta manera siempre he obrado yo solo. Y a veces quieres regresar al pasado. Cuando Jesús te dice, no regreses. En Deuteronomio capítulo 17, Dios les da una orden y les dice, ya no regreses a Egipto, porque de Egipto te he sacado. Y Deuteronomio es adelante de Números y de Éxodo. Es un libro antes de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué nos dice Dios? Ya no ames al mundo, porque la Biblia te dice eso. No améis al mundo, ni lo que está aquí, porque los deseos de los ojos, la vanagloria de esta vida y los deseos de la carne son pasajeros, van a pasar. Dice, pero el que hace mi voluntad permanecerá para siempre. ¿Y qué es lo que esperamos los creyentes? La vida, no la muerte. ¿Y quién te va a dar la vida? Cristo. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién murió por ti? Jesús. Jesús ha muerto por ti para darte salvación. Jesús ha muerto por ti para darte vida. Pero ¿qué pasa? De repente sales al mundo y te encuentras un compañero, un amigo, y te dicen, esa Biblia está torcida. Esa Biblia de repente, ¿cuántos tomos han habido? Y te empiezan a meter la duda. ¿Y quién podrá hablar a través del hombre a veces? ¿Quién siempre trata de engañar al hombre y te dice, no sigas a Jesús? No lo busques más. ¿Por qué él va a tratar de hacer eso? Separarnos de Cristo. Y a veces nuestra carne se vuelve aliado de Él. ¿Sí? Entonces, fíjate, cómo Dios llama aquí, ¿no? La caña cascada. Y en Mateo 12:20 también lo llama, ¿no? Pero también a Jesús lo llama la caña cascada y el pábilo que humea. Egipto es un tipo del mundo. A veces nos quejamos de que estábamos mejor en el mundo, pero no, ahora somos de Cristo. Ahora somos de Cristo. El creyente debe de saber eso. Yo ya no soy del mundo. Jesús dijo, sepa que si a mí me aborrecieron los del mundo, a ustedes también los van a aborrecer. Y eso dice la Biblia, ¿no? O sea, ¿qué amistad hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Nosotros somos ¿de dónde? De Cristo. Todo el creyente debe de saber eso. Y no porque ya, ¿no? O sea, ya no hables con gente del mundo, te tienes que relacionar, pues estamos aquí, pero somos diferentes al mundo. Y no por nuestro talento, no es por nuestro intelecto, por nuestras capacidades, porque somos mejores, no, al contrario, somos pecadores, igual que ellos, pero lo hemos reconocido. ¿Y ahora qué somos? De Cristo. Y el mundo no tiene nada que ver con Cristo. ¿Por qué? Porque ellos piensan muy diferente a nosotros. Nosotros amamos a Jesús, lo hemos reconocido. Sabemos que este mundo es caído, no está gobernado por Dios. Este mundo, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, verso 19, dice, nosotros somos de Dios. Nosotros, ¿quiénes? Los creyentes. Y todo el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Y de repente, cuando tú estás con más en el mundo y estás metido más en las cosas del mundo, de repente cuando tú ves, si tú no eres como José, si tú no eres como Daniel, porque nadie de los que somos de aquí, a lo mejor somos como José, como Daniel, que estaban en Egipto y en Babilonia y no participaban de la mesa del rey. Y si no somos así, ¿qué hacemos a veces mezclándonos? Y de repente adoptamos ¿qué? Sus costumbres, y adoptamos lo que ellos hacen. Y la Biblia te dice, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No te puedes sentar a la mesa del rey y comer con los demonios. No hay comunión entre Jesús y Belial. Ninguna comunión hay. Ninguna comunión hay entre Jesús y Belial. Ellos de repente, ¿qué te van a ofrecer? Están muertos, ¿no? ¿Y qué te van a ofrecer? Lo fácil, las cosas fáciles. ¿Y Cristo qué te dice? Sígueme. Niégate, obedéceme, ámame. Y eso era lo que quería Dios con Israel, hacer una nación diferente, un pueblo elegido, un pueblo santo, que estuviera en sus preceptos y sus mandamientos. Por eso lo probó, por eso Dios ha formado la iglesia, para que la iglesia que honre a Jesús, no porque seamos buenos, porque no hay ningún bueno, sino porque lo hemos seguido y lo amamos y lo hemos visto, así como ellos lo vieron en Juan capítulo 1, sus discípulos, y vieron a Jesús, y dice la Biblia que vimos su gloria como la unigénita del Padre,
llena de verdad y de justicia. Nosotros lo hemos visto, lo hemos palpado, lo hemos tocado, lo hemos conocido. Hay que seguir. Fíjate, ahora, el hombre por naturaleza, en estos versos 1 al 4, vamos a regresar un poco. El hombre por naturaleza se queja, contiende por todo, es la naturaleza del hombre, es caída, esa naturaleza es caída, porque el hombre así es. Por naturaleza nos quejamos, pero en Cristo, ¿qué debe de ser? La gratitud. ¿Sí? Ahora, fíjate, Israel hizo exactamente lo que Dios mandó, siguiendo la columna de nube y de fuego, pero no había agua para beber. Y estaban en la voluntad de Dios, pero en un tiempo difícil. Es posible estar completamente dentro de la voluntad de Dios y aún estar en la temporada de grandes problemas. ¿Qué es esto? De repente tú estás siguiendo a Jesús, estás siguiendo al Señor. ¿Y qué te dice la Biblia? No te sorprendas del fuego de prueba que ha de venir a vuestras vidas. Tú estás siguiendo a Jesús, tú estás honrando a Jesús. ¿Y qué pasa? Problemas. Porque estás siguiendo a Cristo. Y de repente hay luchas. Y tú ves de repente cuando tú estás siguiendo a Cristo, de repente puede empezar la escasez. Y tú estás siguiendo a Cristo y de repente puede empezar la enfermedad. Y tú estás siguiendo a Cristo y puede empezar problemas. Y de repente te pueden sacar de tu trabajo que tanto amas por seguir a Jesús. ¿A poco seguir a Jesús es fácil, todo color de rosa, ¿no? Vean los discípulos, ¿qué les pasaba? Entonces ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero están viviendo problemas. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Dios y su voluntad. A veces estar en la voluntad de Dios, ¿qué es? Va a haber problemas, va a haber luchas. Pero ¿quién tiene el control de la vida del creyente? ¿Dónde está mejor? ¿Seguir en Egipto, muerto en tus delitos y pecados, y que de repente todo está peor porque estás en el mundo y dices, bueno, en Cristo me estaban pasando pruebas, estoy sufriendo y todo, pero estar en el mundo como estaba? De repente estar en el mundo como es, también es depresión, es tristeza, es angustia, es dolor, porque así es el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Te da tristeza, te da dolor, te da angustia, te da inseguridad, te da temor, porque eso es lo que hace, y eso te quiere orillar. Él te quiere orillar a que vivas así. Pero Cristo, ¿qué te ha dicho? Yo he venido a que tengas vida. Y a veces estar en la voluntad de Dios sí hay pruebas, pero ¿quién es la roca? Cristo. Y este es un mundo caído, ¿no? Y tú ves a otros hombres que no conocen a Jesús y también tienen pruebas, y también de repente les pasan cosas, pues es un mundo caído. Pero tú, ¿en dónde te confortas? En la roca. ¿En dónde nos confortamos? En Cristo. Fíjate. Ahora, no somos diferentes a los israelitas. A veces también hemos peleado en contra de Dios. Ellos están murmurando contra Moisés y altercando. ¿Por qué? Porque le están diciendo a Moisés, danos agua, danos de beber. Moisés era un líder. Y ese debe de ser también el carácter del creyente. Moisés era manso, Moisés era humilde. Y ellos están murmurando en contra de Moisés y se están quejando. Y Moisés nunca dijo, ay Señor, rae este pueblo de aquí, ya quítalo, ya no lo queremos. Y de repente tú ves así, ¿no? Nosotros como creyentes, ¿no? De repente alguien nos hace algo, ¿y qué hacemos? Si nos empezamos a murmurar, ¿no? Y todos, ¿no? O sea, todos, ¿no? O sea, ¿verdad? O sea, ¿a poco no? Sí. ¿O soy el único? No. ¿Verdad? Empezamos así, nos hacen algo y me la paga, ¿no? Y ahora sí, ¿no? Y ves el carácter de Moisés parecido a Jesús, ¿no? Y eso es lo que debemos de reflejar el creyente. De repente te estás equivocando, ¿no? Porque toda murmuración también es en contra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Orar. Orar. ¿Qué hizo Moisés? Va a orar. ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar y bendecir. Mejor quedarte callado. Tal vez ya no te llevas. Si me entiendes, con la persona, ya no hablar, ya. Amarlo en el amor de Jesús, orar por él y ya. Y ese era el carácter de Moisés, era un hombre manso. No se quejó del pueblo, no empezó, un poco se empezó a quejar, pero ese es el carácter del creyente. Moisés es un tipo de Jesucristo, un redentor. Eso es lo que nos debería de llevar la palabra, a parecernos a quién, a Jesús.
Y de repente, ¿qué hacemos? No nos parecemos tanto a Cristo, ¿no? O sea, de repente, ¿qué hacemos? Sí, nos quejamos, murmuramos, ¿no? O sea, condenemos todos, ¿no? Yo me incluyo, ¿no? O sea, creo que al 99%. Fíjate, ahora, Isaías 45:9 te dice, era Isaías, ¿quién es el barro para que alterque contra quien lo formó? Y Romanos capítulo 11, verso 20, vea Romanos capítulo 11, verso 20. Y Romanos 11 te habla del remanente que es Israel, pero en Romanos capítulo 11, verso 20 nos dice esto, fíjate, dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. ¿De quién está hablando? De Israel, fueron las ramas. Y nosotros somos la inserción, el Israel espiritual, la iglesia, el Israel advenedizo, adjuntado por gracia, por misericordia. Dice, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Quién es quien nos mantiene en pie? Nada más. Somos igual que los pecadores, no tenemos que jactarnos. O sea, vemos al hombre que no ha recibido a Jesús en su corazón y lo vemos y empezamos a decir, no, es que no son salvos, y la iglesia empieza, pero debemos de verlos como en amor, en amor. Eso es lo que debemos de hacer, verlos en amor, orar por ellos, pedir un amor por las almas, que Dios levante ese espíritu otra vez en la iglesia, que tengamos amor por las almas, que los veamos así. ¿Sabes qué? Quiero que más gente, Señor, te conozca, que conozca tu bondad, tu misericordia, tu amor, que más gente te reciba, porque ¿qué le va a pasar al hombre si muere sin Cristo? Es muerte. Pero si el hombre recibe al Señor en su corazón, es vida. Y si el hombre sigue a Jesús todo el tiempo, que es vida. Eso es lo que es. Fíjate, ahora sigamos esta parte, Romanos 11:20. Entonces, fíjate, la queja es en contra de Dios. A veces somos desagradecidos. Hay que agradecer a Dios por tanto, lo bueno y lo malo que nos pase. Lo bueno y lo malo. Fíjate, ahora, la Biblia, estamos hablando de que ellos están en el desierto. Y la Biblia nos habla de 3 tipos de desiertos. Por prueba, Israel ahora está siendo probado. Por obediencia, Jesús fue al desierto por obediencia, Mateo capítulo 4, y a veces por disciplina. Israel y Judá siendo cautivos en Babilonia y Asiria. Hay 3 tipos de desiertos. Y de repente tú ves a Israel por la prueba, por la obediencia, y también ves siendo disciplinados. Y es bueno. Fíjate, ahora, ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es tu preocupación? El dinero, el matrimonio, tu trabajo. Ponle el problema que sea. Si Dios va a suplir a los israelitas con el agua sobre la roca, la Biblia te dice en Filipenses 4:19, no es pues Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir todo. No te afanes. O sea, a veces tenemos que hacer nuestra parte, pero no afanarnos de nada en la tierra. Fíjate ahora, el verso 5 al 6, vamos. Ahora, Dios les dice a Moisés cómo será proveída el agua. A ver el verso 5 al 6. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Dios está mencionando la vara de Moisés. La vara de Moisés, ¿qué representa? Es una simple vara. Lo que representa es el poder de Dios, pero está mencionando la vara de Moisés. ¿Sí? ¿Y quién tiene el poder? Dios, de todas las cosas. O sea, no es que un objeto sea un amuleto y tenga poder, y a veces tú ves personas que confían en un objeto. No, confían en Dios. No es la vara de Moisés, es Dios el que está obrando a través de la vara de Moisés. Es lo que va a obrar en nuestra vida, es Dios. Fíjate, el verso 7, el verso 6, ¿no? Dice, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña. ¿Quién estaba? Dios. Fíjate, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb. Horeb es el Sinaí. Y golpearás la peña, y saldrá de ellas agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Fíjate, Dios le está pegando a la roca para que salga agua. Y en 1 Corintios 10:4, ¿qué vimos? Y todos bebimos de la misma bebida espiritual que era Cristo. Y cuando tú ves a Jesús
antes de ir al martirio, ¿qué fue? Flagelado, ¿no? Golpeado, humillado. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, mas por su llaga fuimos sanados. Él fue como una oveja al matadero por nosotros. Entonces, cuando tú ves que Él es flagelado, golpeado, azotado, humillado, a través de la cruz, cumple el sacrificio y nos redime a los creyentes y nos hace salvos delante de Dios. Eso es lo que representa la flagelación, el martirio en la cruz. Es lo mismo, es comparado, es esa roca que Moisés le pega con la vara y sale de ahí agua. Y ahora Jesucristo es el agua viva. Y si nosotros como creyentes amamos a Jesús, ¿qué dice la Biblia? De nosotros correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Y eso es lo que representa. Fíjate, ahora, ¿ves todo esto que sucede aquí, no? Vemos todo lo que está sucediendo, ¿no? Y Dios está delante de Moisés. Dios siempre tiene un plan, nunca hay que dudar de Él. Siempre, todo el tiempo. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7, dice, encomienda a Jehová tus obras y Él afirmará que tus pensamientos. Y en eso lo dice en Proverbios 3, 5 al 7, dice, fíjate de Jehová tu Dios y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Pero eso también hace Dios, afirma tus pensamientos. Cuando nosotros confiamos en Dios de todo, Él está delante de todo, lo que hacemos, todo, ponle el nombre. A veces tenemos que echar manos a la obra, porque el pueblo de Israel, tú lo ves saliendo en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, ves al pueblo de Israel y Dios obrando con pura sobrenaturalidad, y ves abriendo el mar, la nube de fuego, la columna, y ves la nube de su presencia y la columna, y ves a Dios obrando por pura naturaleza. Pero ahora ves el pueblo de Israel también caminando, esforzándose, recolectando. A veces también tenemos que hacer eso, trabajar conjuntamente con Dios en todo. Y de repente queremos aprender también la palabra. ¿Y cómo vamos a aprender la palabra? También estudiando la Biblia. ¿Cómo también gana almas la iglesia? Esforzándose. Eso es lo que tiene que hacer el hombre en todo, en todas las cosas que haga. Fíjate, ahora, mira, fíjate, Dios siempre tiene un plan, no dudes, aunque a veces la embarremos, a veces la embarramos todos. Si entregamos nuestro pecado a Él y lo que nos oprime, siempre tiene un plan. Y el mejor plan fue mandar a Jesús a darnos salvación. Pero lo que te presiona o te oprime, Él ya sabe cómo lo va a resolver. Solamente confía. Lo que a veces te preocupa, te presiona. La Biblia te dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 7, por nada estés afanoso, por nada. Y vemos aquí a mi papá durmiendo, no está afanado, ¿no? No le preocupa en nada. Pero no, ¿sí? Entonces la Biblia te dice por nada estéis afanosos. ¿Sí me entiendes? Si no sean conocidas de delante de ti vuestras peticiones. Y el Dios de paz te dará la paz. Y vemos de repente, o sea, ¿quién te da el reposo? ¿Quién te da la paz? Dios. ¿Quién te da? Estoy confiado en Él, estoy confiado en todo lo que estoy viviendo. Y este problema que veo bien difícil, que lo estoy viendo muy grande, muy alto, y estoy viendo como una montaña grande, porque así vemos el problema, como una montaña. ¿Y qué dice Zacarías, no? Esto será reducido en llanura. Y no es por tu fuerza, es por espíritu. No es por ti, es por Dios. O sea, confía, ¿no? Lo que más difícil veas, ¿sí me entiendes? Lo que más turbio, más difícil, Dios lo puede mudar, lo puede cambiar. Ese es Dios, pero cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros lo amamos, lo adoramos por sobre todas las cosas. Eso es lo que hace Dios. Fíjate, ahora, ellos han sido salvos a través de la nube. Nosotros también ya tenemos paz con Dios. Él nos ha reconciliado. Como Romanos 5:1 dice que hay una justificación por la fe, por medio de la fe. Romanos 5:1 te dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Es Él quien nos da la paz. Él ya nos justificó a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Que ya nada te preocupe. Ponte a orar. Eso es lo que tienes que hacer, dale más tiempo a Jesús, que no te preocupen las cosas, que no puedes resolver nada. A veces va a estar en nuestras manos y a veces hay cosas que a nosotros nos toca, pero la mayoría de situaciones que nosotros no podemos resolver, ¿quién las puede resolver? Jesús. Él lo puede hacer. Fíjate, ahora,
Qué chistoso, fíjate. La peña de Oreb significa seco o desértico. ¿Ves? Peña de Oreb significa seco o desértico. Y puedes ver ahí a Dios proveyéndoles. Y a veces nos encontramos en un desierto, siempre Él provee. No sabemos cómo, pero Él siempre provee. Y de repente ves a Pablo y Silas en la cárcel y Dios proveyéndoles. Y ves de repente así personajes en la Biblia y ves a Jesucristo y está alimentando a 5,000, a 4,000 con una cesta, con 5 panes y 5 peces, y ves multiplicando los panes y los peces. Y ves otro personaje en la Biblia, ves a Elías, y Dios le dice, ve al arroyo de Querir. En Primera de Reyes, capítulo 17, y Querir significa solo, desolado. Y las aves del cielo y los cuervos alimentándolo. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar con los gentiles, de arriba abajo, subir, bajar, porque ellos piensan en eso, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? O sea, de arriba abajo, subo, bajo, hago, deshago, ahora voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mi confianza está puesta en Dios. Dice la Biblia que si las aves del cielo, Dios las alimenta, ¿cuánto más nosotros? Y ves una viejecita, ¿no? Y ya avienta el bolillo, el pan, si me entiendes, les ponen alpista, los colibríes, mi esposa les pone miel. Y tú ves que alimenta a las aves del cielo Dios a través de la gente. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿Por qué hemos de estar afanados si estamos confiados en Él? ¿Por qué hemos de estar preocupados? Que no te preocupe el país, que no te preocupe la economía, que no te preocupe nada, que te preocupe ¿qué? Tu salvación. Eso es lo que te debe de preocupar, la salvación. Guardarla con temor y con temblor, seguir en Cristo, seguir a Jesús. Eso es lo que nos debe de preocupar, porque el hombre está viviendo el tiempo presente. Y así estaban los israelitas, viviendo el momento, el tiempo presente, y no tenían miras a la tierra prometida. Y entonces no entraron. 4 generaciones, 40 años estuvieron en el desierto. Y a veces así estamos, ¿no? De repente decimos, no, yo estoy mejor ya en el mundo, me voy a regresar, ahí me iba mejor. Es mejor lugar, no, eso es un engaño, eso es un engaño. Fíjate ahora, Isaías 41:10 dice que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es lo que dice Dios, siempre. Fíjate ahora, ¿y cuál es nuestra prueba, no? ¿Cuál es nuestra prueba? ¿Cuál es nuestra duda? ¿Cuál es nuestro temor? Lo único que Él quiere para que ponga en orden tu casa, Isaías capítulo 1, verso 18, que quiere que te pongas a cuentas con Él. Eso es lo único que Dios quiere. Dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, Él los hará blancos como la nieve. Y si fueran como la grana, Él los hará aún como el lino. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos pongamos a cuentas. Señor, me está costando, pero ayúdame, te entrego esta área de mi vida. Quiero seguirte más, quiero buscarte más, quiero anhelarte más. Perdóname, he fallado. Eso es lo que quiere Dios, que nos pongamos a cuentas. Fíjate, ahora, y tú así, Señor, aquí está un pecador más, lávame. El Salmo 51, ¿qué hizo David? Confesó su pecado, se arrepintió. Eso es lo que tenemos que hacer, Señor. Ayúdame, perdóname. Te fallo, a veces, todos, ¿no? Porque a veces nos airamos, a veces contendemos, a veces nos cuesta trabajo, todos. La Biblia dice con el apóstol Pablo que era un pecador más, ¿no? Y lo conocía, decía que de los pecadores el primero. Y así es la iglesia, no es porque seamos buenos, mejores. Fíjate ahora. Vámonos al verso, fíjate, al verso 7, fíjate, verso 7 de Éxodo. Dice así, y llamó el nombre de aquel lugar Masai Meriba. ¿Sabes qué significa Masai Meriba? Examen, Masá, y Meriba, prueba. Y a veces Dios permite, ¿no? O sea, a veces permite pruebas, ¿no? En tu vida. ¿Sí me entiendes? O sea, de repente, si tú estás batallando y a veces tú le pides a Dios, paciencia, dame paciencia. A veces Dios va a tratar y te va a poner el examen. Y después viene la prueba. Y si la pasas, ya la pasaste. Y a veces, Señor, yo batallo con esta área. Y eso es lo que hace Dios. Eso es lo que significa examen, meriba y disputa o querella en meriba. Es eso.
Y ya sabes que a veces de repente Dios pone la prueba y ¿qué haces? A veces disputas también. Fíjate, ahora, en este mismo verso, ¿no? Dice, Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Y qué es lo que decimos nosotros cuando estás en la prueba? Dices, Señor, ¿estás conmigo o no estás conmigo? ¿Me estás ayudando o no me estás ayudando? Ya me dejaste, fíjate. Ahora, esa es la misma incredulidad que tenemos entonces. Vemos la creación, vemos todo lo que Dios hizo. Él hizo todo. Y de repente hay esa misma incredulidad en nosotros. ¿Será que Dios haya hecho la creación? ¿Será que Dios haya hecho el hombre? ¿Será que todo lo que esté escrito sea verdad? A veces hay incredulidad en nuestro corazón. Y Génesis 1, ¿cómo Dios habrá podido formar lo que vemos? Tú ves Génesis 1 y ves la creación y de repente el humanismo que te dice, no, pues imagínate cuántos millones de años se tuvo que hacer toda la creación. Y entonces empieza la duda, ¿sí? Ahora, ¿cómo Dios habrá podido formar lo que vemos? ¿Cómo un hombre se encarna para morir por nosotros? Empieza la duda, sigue la duda en el hombre, ¿no? Y a veces en el creyente. Hay culturas más antiguas, son preguntas. Las preguntas del hombre realmente la Biblia será real. Y del hombre, de los creyentes. Pero ver Hebreos capítulo 9, verso 12. El problema de Israel era su corazón. El problema del hombre es su corazón incrédulo. A veces queremos ver a Dios, ¿sí me entiendes? Y a veces hay incredulidad en nuestro corazón. Ve Hebreos capítulo 3, verso 9. Fíjate, Hebreos capítulo 3, verso 9 al 12. Fíjate, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjate, ve la exhortación que dice el apóstol Pablo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ve el verso 13. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? Que no haya corazón incrédulo. Hay que creer, realmente hay que creer en Él. Hay que saber que la Biblia todo es verdad y se va a cumplir y se cumplió y todo lo que está escrito es real. Y Él dice que yo soy justo y verdadero, yo soy fiel y verdadero. Es verdad todo. Fíjate, ahora, sigamos esta parte ahora, fíjate, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. Dios recordó la manera que Israel le tentó en Masá y Meriba, la cual la vemos en distintos pasajes. Fíjate, él provocó a Dios a ira, ¿no? En ese lugar. Deuteronomio 6:16 te dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Y ahora Deuteronomio 9:22 dice, en Masá provocaste a ira a Jehová. Y Deuteronomio 33:8 dice, a Leví, tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Fíjate. Ahora, ¿qué dijo Dios? Yo estaré delante de ustedes en la peña de Oreb, y aún así lo tentaron. Jesús, ¿qué nos dijo a nosotros? Mateo 28, verso 20. Yo estaré con ustedes ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, ¿no? Y nos ha dejado. O sea, si estamos aquí en vida es por pura misericordia, ¿no? Si respiramos, ¿no? Si Él quisiera nos desconecta aquí un chuponcito del corazón y de repente un infarto, ¿no? O sea, si tú estás aquí en pie es por Cristo. ¿Y a quién tenemos que darle la gloria? A los doctores, o sea, todo, ¿sí me entiendes? A tu, si haces deporte, si tú te cuidas tu alimentación, o sea, no digo que no lo hagas, ¿no? Pero digo, ¿a quién le tienes que dar la gloria? ¿Quién te ha sostenido hasta aquí? ¿Qué te dice? Yo estaré. Es una promesa. Y Dios estaba con ellos y lo tentaron aún así. Fíjate,
Ahora, vámonos al verso 8 y 9. Fíjate, ahora ya vamos a cambiar de tema. Ahora va a ser Amalek. Ellos ya habían recibido el agua, ¿no?, sobre la roca, y ya habían sido así, ¿no?, bebido de la bebida espiritual. Y ahora Amalek representa un tipo de la carne. Y eso es lo que pasa con el creyente. Amalek es un tipo de la carne. Y ahora tú ya has recibido al Señor con gozo, lo estás siguiendo, te estás esforzando. Amalek los va a agarrar por la retaguardia, por atrás, y va a hacer guerra contra los israelitas. ¿Qué es lo que hace la carne? La carne se va a levantar siempre en contra del espíritu. Eso es lo que hace. Fíjate, ahora ve el verso 8 y 9. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifín. Ellos siguen ahí, fíjate. Y dijo Moisés a Josué, el nombre Josué significa el Salvador, y Josué es un tipo de Jesús. Fíjate, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek mañana, y yo haré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Fíjate, Amalek es un tipo de la carne. Cuando ellos también salen, hace guerra, no está haciendo guerra. Y eso es lo que hace la carne. Cuando tú ya estás en el espíritu, estás tratando de seguir a Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? A veces le echamos la culpa al enemigo, siempre, ¿no? O sea, siempre Satanás tiene la culpa, pobre diablo. Y a veces el de la culpa es la carne, porque la carne se levanta. Fíjate, Amalek era el nieto de Esaú en Génesis capítulo 36, verso 12. Y aunque era semejante a Israel, probó ser un empedernido enemigo, como lo muestra la historia posterior. ¿La carne qué es? Un enemigo. El peor enemigo del hombre, ¿cuál es? La carne. Porque lucha dentro de nosotros. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Hay una ley que se revela dentro de mis miembros. ¿Por qué? Porque a veces quiero hacer lo bueno y no puedo. ¿Y qué es? El pecado que mora en mí, que dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Cristo. ¿Y quién nos estaba ayudando en ese momento? A los israelitas. Jesús los estaba ayudando. Y cuando tú estás batallando con la carne, porque sí tenemos deseos, tenemos pasiones, todos. Santiago capítulo 5, verso 16 te dice que Elías era un hombre sujeto a sus pasiones, semejantes a las nuestras. ¿Esto qué significa? Era un hombre pecador. Y todos tenemos las mismas pasiones. De repente se te cierra alguien en el carro, pues vale, también no te le cierras, ¿no? O sea, no, ¿a poco no? O sea, de repente pasa eso, ¿no? O sea, voy a ir a alcanzarlo, oiga, ¿sí o no? Y de repente pasa, ¿no? O sea, y me gritas y te voy a gritar. Yo hoy amanecí de malas, hoy voy a gritar más, porque estoy cansado. ¿Y qué es lo que se revela? La carne. Eso es lo que hace la carne, se revela dentro de nosotros. Fíjate. Ahora el pueblo está en el peor estado espiritual y entonces viene el enemigo y ataca a Israel. Fíjate, ahora, el nombre Amalek significa belicoso, lo cual indica que la carne es belicosa, destructiva y perturbadora. Y Amalek es un tipo de la carne, esa lucha que tenemos a diario todos los creyentes. Ve a Colosenses capítulo 3, versos 5 al 10. Vamos a Colosenses, fíjate. Ve lo que dice el apóstol Pablo, Colosenses. Perdón, aquí es pura palabra. Colosenses 3:5. Fíjate, dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Gálatas 5 te habla de las obras de la carne, y aquí Pablo también lo está reafirmando: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora ve Efesios capítulo 4, verso 22. Vamos a Efesios, fíjate, vean lo mismo. Efesios 4, 22 al 32. Fíjate, Efesios 4, 22 al 32.
Fíjate, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad y verdad. Por lo cual, desechando mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y a veces salen palabras corrompidas. De repente, pues, sí, herimos con la boca, ¿no? Sí. Todos los hombres. Sí. Fíjate, sino la que sea buena para la necesaria edificación a dar de gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Fíjate, aquí ya habíamos pensado, todos ya pasamos la prueba, ¿no? Pero el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que hace la carne? Se revela. ¿Qué es lo que hace la carne? Se aflora. Y de repente cuando tú pasas más tiempo en la carne, ¿qué vas a hacer? Pues vas a estar más carnal. Pero si pasamos más tiempo en el espíritu, ¿qué vamos a hacer? Y a veces se puede botar, ¿no? La carne. Porque a veces de repente también se va a levantar. Y cuando se levanta la carne, ¿qué hacemos? Pues esa sobra. Porque estamos pasando más en la carne. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5? Hay dos hombres, un carnal y un espiritual. Y el hombre carnal, el espiritual que ha hecho, crucificado su carne, con sus deseos y con sus pasiones. Eso es lo que ha hecho, es lo que tenemos que hacer, crucificar nuestra carne. La queja también es parte de la carne. Cuando nos empezamos a quejar, todo el tiempo queja. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Eso también es parte de la carne. Fíjate, ahora, aquí ves, fíjate, en esta parte, ya vámonos del verso 10 al 11, fíjate ahora, de Éxodo 17. Hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. ¿Y qué es lo que estaba haciendo aquí Moisés? Fíjate, es bueno recordar que el nombre de Jesús es simplemente la manera de la pronunciación griega del nombre de Josué. Yeshua y Joshua es lo mismo, es el mismo nombre. Ahora, cuando ya no podemos, Jesús alza nuestras manos para adorar y rendirnos a Él. Eso es lo que hace. Jesús alza nuestras manos. Y 2 Corintios capítulo 12, verso 9. La Biblia te dice, bástate en mi gracia, donde mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros ya no podemos, Dios puede obrar. Fíjate, ahora, en esta parte, Moisés apoyó en la batalla detrás de la escena, ocupado en oración. Él estaba en el monte y estaba orando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los creyentes? Orar. Y a veces tenemos que interceder por los otros. No a lo mejor juzgar a la iglesia. Si está pasando el hermano una situación difícil, ¿a qué nos llama la Biblia? No juzgarlo, sino orar. Eso es lo que tenemos que hacer, interceder los unos por los otros, orar. La Biblia te dice en 1 Tesalonicenses 5:17, ora sin cesar. Y Jeremías 33:3 nos dice, clámame y yo te responderé. Ahora, fíjate. Vámonos del verso 12 al 13, ve del verso al 12 al 13. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Fíjate, dos hermanos ayudándole, dos hombres de fe ayudándole. Y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjate, cuando tú ya no puedes más, llegan los refuerzos y está la iglesia. ¿Y tú crees que no hay hermanos también que interceden por nosotros y de repente están orando?
y de repente tú estás orando por alguien y se te viene en la oración esa persona y tú estás intercediendo por él. Pero no te des el mérito a ti, el mérito de quién es de Dios, porque no podemos dar el mérito y de repente hay iglesias, ¿no?, que dicen, si te vas de aquí, pierdes la cobertura. ¿Y la cobertura de quién es? De Cristo, ¿no? La cobertura de quién es de Dios. Y Él mismo está intercediendo por nosotros. Fíjate ahora, no somos nosotros, es Él poniendo en el corazón de los hermanos el interceder, el que Jesús te ayude. Fíjate, Mateo 18, 19 al 20, vea Mateo 18, 19 al 20, fíjate. ¿Cómo es importante la intercesión entre hermanos? ¿Cómo es importante la intercesión entre familia? ¿Cómo es importante la oración en la unidad de Cristo? Se tiene que levantar la iglesia a orar en las casas, en las familias, en todos los lugares. La casa tiene que estar orando. Todas las familias, la iglesia tiene que tener constante oración, con obediencia. Fíjate, el 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué te dice? Donde dos o tres se pongan de acuerdo, os será hecho. Dos o tres en la tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces es importante que intercedamos unos por otros. La oración es importante, que intercedamos, que oremos. A veces hay problemas, ¿no? Fíjate ahora, esta parte ahora, la unidad entre hermanos, no por algo. Jesús dijo en Mateo 16, esta es la iglesia y el Hades y el abismo no prevalecerán sobre ella. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y el Hades y el abismo no prevalecerán sobre ella. Entonces la intercesión es importante. Y ya ves gente que de repente se está sanando, ¿no? Y ves gente que Dios está sanando. Y ves gente que Dios está restaurando. Pero es Dios mismo. Fíjate ahora. Fíjate, a mí se me viene a mi mente, yo puse aquí en mi escrito, que se me viene a la mente la escena del soldado Ryan de una película. Porque tú ves así con una pistolita este cuate tirándole, ¿no?, a Tom Hanks, ¿no? Y de repente viene la escena, ¿no?, donde salen aviones y esos aviones empiezan a bombardear a los nazis, ¿no? Pero así es la ayuda de Dios. Esa es la ayuda de Dios, cuando tú intercedes, cuando tú oras por otros. Porque Dios empieza a obrar, se empieza a mover. Dios empieza a interceder por los demás. Esa es la ayuda de Dios, la pura mano. Y otra bíblica, Segunda de Reyes, capítulo 19, ves a Ezequías orando, primero rasgándose las vestiduras y después orando, y un solo ángel mató 185,000 soldados en una noche. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios no tiene límites. Y a veces tú estás siendo oprimido, ¿no?, y la carne a veces te está ganando, y Amalek está tratando de ahí, y a veces el enemigo también y todo. Pero ese es el poder de Dios, cuando tú estás orando, cuando otros están intercediendo, cuando se levanta la congregación a orar, la iglesia en común, en conjunto, Dios está orando y no lo podemos ver, pero Él lo está haciendo y se está moviendo. Fíjate ahora, y cuando dice que Josué, en esta parte, no sé si ya lo leímos, fíjate, sí, el verso 13, fíjate, el verso 13 dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y cuando la Biblia dice deshizo, o en otras versiones dice destruyó, no es destruir literal, sino es debilitó, porque más adelante Dios va a decir, ¿no?, que harán guerra de generación tras generación y que harán guerra en contra de Israel. Y cuando la Biblia dice, entonces es debilitó, en algunas Biblias de las Américas dice debilitó. Entonces cuando tú ves a Hebreos 2.14 también dice para destruir, dice, por cuanto todos participaron de sangre y de carne, para destruirla, Él también participó de lo mismo, para destruir las obras del diablo, la muerte. Y cuando dice destruir es debilitó, eso es lo que dice la Biblia. Entonces por eso a veces también tenemos esa lucha con la carne y con el enemigo, porque aún todavía no está destruido. Acuérdate que estamos en un mundo caído, ¿no? Y aún hay luchas, pruebas, y de repente Él también se va a levantar.
Y si tú pasas más tiempo en tu carne, ¿qué va a pasar? Pues a veces le vas a dar también la entrada. Dice la Biblia que él anda como un león rugiente a ver a quién devora. Entonces tenemos que sujetar nuestra carne a Cristo. Por eso Él está debilitado. Va a llegar un tiempo en donde Él ya esté acabado. Y Él sabe cuál es su fin. Y tú lees Apocalipsis 20 y Él ya sabe cuál es su finalidad. Estar atado por 1000 años y después otra vez en el infierno. El infierno no está hecho para los hombres. De Apocalipsis 20 en casa. El infierno está hecho ¿para quién? Para el diablo. ¿Y quién lo hizo? Dios. No para que ninguno se pierda. Fíjate ahora, vámonos del verso 14 al 16, ya que acabamos. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Fíjate, aquí está diciendo Dios a Moisés, todavía no está escrito, y después se escribe el Pentateuco, pero le dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe para memoria en un libro. Y dijo Josué, que raerá toda la memoria de Amalek que debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová Nisi significa mi bandera. Y cuando tú estás pasando un problema, eso es, Jesús es tu escudo, tu bandera, y ves al salmista diciendo, mi escudo, mi bandera, mi fortaleza. Eso es nuestra bandera, nuestro escudo, Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación a generación. Y bueno, y ves cómo es la lucha con la carne, con el creyente. Entonces vas a 1 Samuel, capítulo 16, y ves al rey Saúl peleando con Amalek, con Agag, y guardando la vida de un rey. Así es la carne. De repente la carne, ¿qué es? Quiere las cosas de la carne. ¿Y qué tienes que hacer? Crucificarla. Y ves a Saúl, ¿no?, peleando con Agag y siendo desechado del reino por la desobediencia. Y eso es lo que trae. El pecado nos separa de Dios, el pecado te aparta de Dios. Y eso es lo que hace la carne. Cuando sigues a tu carne, ¿qué hace? Te separa de Dios. Pues hasta aquí vamos a acabar, vamos a orar. ¿Va? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor, y te necesitamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, para con todo, Señor. Guárdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender, Señor, a que tú moriste por nosotros, Señor, para darnos vida, Señor. A que hemos sido salvos, Señor, y pues que tú nos ayudes, Señor, a pelear la buena batalla de la fe, Señor, y echar mano a la vida eterna, Señor, por la cual fuimos llamados, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Sé tú obrando, Señor, y ayúdales, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén y amén. Amén. Amén.